Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos, arrancamos la semana. ¿Cómo le va, doctor Buen día, Dolores, Siniek? ¿cómo estás? ¿Nos despertamos? Nos despertamos ya. Estamos despiertos. Nunca estuvimos tan despiertos. Bueno, para compartir la mañana con todos ustedes, les digo la verdad, está horrible. Quédense en casa, 18 grados 6 décimas, se espera una máxima de 24 grados inclusive. No sé si en algún momento va a salir el sol, esperemos que sí, pero está así como estancado, así como lo ven. Esa es la imagen perfecta que demuestra cómo está el tiempo afuera. En realidad, con el piso tan mojado, si ahora sale el sol, se va a levantar una humedad. Y bueno, pero mañana tenemos una máxima de 30, 31, impresionante. Que se seque a la noche. Ahora ya que se quede así, al menos... Porque es feo, ¿viste? Que empieza ese vaho húmedo. Sí. Que no está bueno. Bueno, hablando del tiempo, hoy tenemos que correr contra el tiempo porque no saben la cantidad de consultorios. Hoy consultorio abierto, tenemos cantidad de especialistas que van a estar respondiendo a tus dudas, que a lo largo de la semana se van acumulando. Obviamente el doctor Siniek no puede con todo y hoy es el momento de canalizar estas consultas a través de, por ejemplo, vamos a tener consultorio de cardiología, vamos a tener consultorio de patologías del sueño con la licenciada Belán, vamos a hablar de consultorio de estrés, está el doctor también que vino el otro día a hablar sobre el estrés y que en un ratito va a responder todas estas dudas que fueron surgiendo. También un temón, consultorio abierto de contracturas musculares y consultorio pediátrico, obviamente con el doctor Siniek. Les quiero recordar que se pueden comunicar con nosotros si tienen alguna de estas dudas, pueden hacerlo al 011-4535-0705 o 0706 www.facebook.com/reddesalud. reddesalud@tvpublica.com.ar, ese es nuestro mail, y nuestro Twitter @reddesaludtv. Les queremos recordar a todos también que el día viernes 15 va a estar el vacunatorio amigable. Desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. 17 horas. 17 horas. A 17. Bueno, en la puerta del canal, aquí en Figueroa Alcorta y Tagle, estamos pendientes un poco con el tema del tiempo, porque el pronóstico indica que va a llover, pero ya lo vamos a solucionar de alguna manera. Ustedes sepan que se va a estar vacunando a todas aquellas personas que se acerquen contra la hepatitis B. ¿Qué les recordamos a todos? Les recordamos que son 3 dosis, 0, 1 y 6 meses, que si se atrasaron en alguna de las dosis, no hay que reiniciar el esquema, directamente vienen y se aplican la dosis correspondiente y se sigue el esquema de ahí en adelante, y que es muy importante vacunarse contra hepatitis B porque es un virus que puede cronificarse a nivel hepático y puede causar cirrosis y cáncer de hígado. Bueno, importantísimo tenerlo en cuenta. Si no se acuerdan si se vacunaron o no, no pierdan la oportunidad y háganlo. Y esto es una oportunidad sencilla donde solamente se tienen que acercar y va a haber alguien que los vacune. No duele. No duele. No duele. Bueno, usted lo hizo ya hace poquito, sí, la sí, última. Sí. Francisco de Neuquén, vamos a empezar con el consultorio de pediatría. Sergio está dispuesto a responder, tiene una nena de 1 año y medio, tuvo una gastroenteritis y salió en las piernas y en los brazos como una reacción alérgica. Toda la familia le pasó lo mismo. ¿Puede venir la gastroenteritis, esto en la piel? O sea, la pregunta es, ¿puede tener una reacción alérgica producto de la gastroenteritis Lo que tenemos que pensar es que está relacionado el brote de la piel con lo que le causó la gastroenteritis. Probablemente, por lo que describe, y siempre hablamos de probablemente porque no conocemos a esta familia, es que haya sido un cuadro viral que le ocasionó tanto una diarrea como un brote en la piel. Bueno, Graciela de Merlo, su hija de 16 años, le van a hacer un análisis de prolactina. ¿Para qué es ese análisis? Ese análisis se puede pedir para distintas causas. Son muchas, no tiene sentido que vayamos diciendo cuáles son, pero sí lo que es importante del análisis para prolactina es que como la prolactina se modifica de acuerdo a la actividad física, al cigarrillo, al estrés, tiene 16 años, no sabemos cuál es su actividad. Lo que tiene que hacer es no hacer actividad física todo el día anterior, si fuma, no fumar el día anterior, porque esto puede llegar a modificar el resultado del análisis. Bueno, Ángeles de Devoto tiene una pregunta particular que, a propósito de lo que hablamos en algún momento, que ella dice que tiene un nene de 13 años que siente que tiene el pene muy pequeño. La pregunta es, ¿se debería de preocupar? Esto a propósito, ¿se acuerdan de lo que hablábamos de la medición testicular? Que esto da cuenta del desarrollo. Claro. Digo, para que no se tome a la chacota, sino que es una preocupación de una mamá seria que tiene que ver justamente con esta realidad. En este caso tiene que ver con el tamaño del pene. Hay que ver si este chico ya se desarrolló, si ya comenzó el desarrollo, si tiene todavía testículos pequeños, no comenzó el desarrollo y tiene el pene que corresponde a su edad madurativa, es algo totalmente normal. Ahora, si es un niño
que ya comenzó su desarrollo, tiene los testículos más grandes, de 5 o 6 centímetros cúbicos, ya tiene vello y todavía tiene el pene chico, sí hay que consultar. Hay una situación que es muy particular y se ve más que nada en chicos que son obesos o gorditos, en los cuales la grasa que está alrededor del pene avanza hacia adelante y tapa el pene, y esto se llama pseudomicropene. Lo que hay que hacer es retirar, empujar esa grasa para atrás lo más posible hasta la raíz del pene, y ahí vamos a ver realmente cuál es el tamaño del pene. Visualmente parece más chico, pero la realidad es que tiene mucha grasa. No sé si este es el caso, pero hay que consultarlo con el pediatra. Bueno, Gladys de Bursaco tiene un hijo de 2 años que tiene ganglios en el cuello, Sergio, tiene muchas anginas. ¿De qué puede ser y a dónde debe consultar? ¿Hay una relación entre la aparición de ganglios y las anginas? Claro, sí. Los ganglios son como filtros donde se recibe el drenaje viral, bacteriano, de lo que tiene que ver con el territorio que está comprometido. Así como se inflaman los ganglios de acá atrás cuando tienen piojos, bueno, igual pasa con los ganglios del cuello cuando tienen angina. Si esto tiene anginas a repetición, los ganglios están inflamados, seguramente son ganglios que reaccionan a esta angina a repetición. Lo que hay que ver es por qué tiene anginas a repetición, y ahí está el problema. Una vez superado ese problema, que a veces es nada más esperar que se le pase con la edad, una vez superado el problema, los ganglios tendrían que retornar a su tamaño habitual. Si hay algún ganglio que sobresale más o cambia de características, se pone muy duro o inmóvil, bueno, hay que consultar con el pediatra. Sergio, siempre las anginas son por estreptococo, y esto puede tener una relación, estas de las anginas a repetición, que algún miembro de la familia no esté siendo detectado y que sea permanentemente el que vuelve a contagiar al otro. Claro, la gran minoría, no mayoría, minoría de las anginas son por estreptococo. Estas son las únicas que habría que medicar. Sí pasa que cuando un chico tiene anginas a estreptococo muy seguidas, hay que buscar cuál es el portador sano de la casa. Claro, perfecto. Bueno, Angie de Matanza dice, su hijo de 6 años estornuda, le sale mucha agua de la nariz, ¿cómo sé si es alergia o un resfrío? Y en esta época del año, aparte, que estamos todos medios que en la primavera, que no termina de hacer calor o que cambia bruscamente la temperatura, los alérgicos te empiezan a pasar mal. Las alergias, generalmente la descarga nasal que tienen los alérgicos es como una agüita y es constante, y se puede llegar a acompañar de algún otro síntoma alérgico, como prurito en los ojos, prurito en la piel, lagrimeo constante, sensación que estoy por estornudar todo el tiempo, y sí responde a algunas épocas del año y a algunos alérgenos específicos. El resfrío es moco verde, y esa es la diferencia cuando uno dice si está resfriado o tiene alergia. Bueno, es muy fácil de identificar entonces. Paola de General Guido tiene una nena de 12 años. ¿A qué se debe que pierde proteínas por la orina? Le hicieron la ecografía, salió todo bien. ¿Qué es lo que puede ser? Hay distintas patologías que son perdedoras de proteínas en la orina, y esto tiene que ver con enfermedades renales. Lo que hay que ver es cuál es la causa de esta enfermedad renal que le causa la pérdida de proteínas. A veces hace falta hacer una biopsia renal para buscar esto. Y la otra pregunta, le hicieron una ecografía. Sí, la ecografía lo que me muestra es macroscópicamente si el riñón está bien ubicado, si tiene los uréteres bien, si encaja bien, el tamaño de esto, si hay agrandamiento o no hay agrandamiento, y no me dice ninguna otra cosa. Bueno, a propósito de las vacunas, hablamos del viernes de que tenemos un consultorio amigable en la puerta del canal. Hay una abuela que pregunta sobre su nieto respecto a la necesidad de vacunarlo contra la varicela. ¿Qué le podemos decir? ¿Por qué? Porque la varicela no está dentro del calendario de vacunación. Todavía. Todavía. Todavía no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante. Pero este chico ya tiene 6 años, no tiene la vacuna de varicela. Lo que hay que ver es si tuvo varicela o no. Si tuvo varicela, ya está inmunizado. Si no tuvo varicela y tienen posibilidad de vacunarlo, sería bueno vacunarse. Esto es así hasta tanto entre dentro del calendario. Hasta ese momento son situaciones especiales que hay que charlarlo con el pediatra, ver la indicación específica, ver si tiene más riesgo o no de tener varicela y cuál es el momento indicado de vacunarse. Bueno, si tienen más consultas para el doctor Smiek, pueden llamarnos al 011-4535-0705-0706. Esos son nuestros teléfonos. Ahora sí, vamos a cambiar de mesa y nos vamos a ir con el doctor Procopio, que es cardiólogo en el consultorio de cardiología, que siempre las consultas son un montón. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Preparado para la ametralladora de preguntas? A ver. Bueno, Marcela de Berazategui dice, tengo tiroides y el colesterol muy alto. Si bajo las tiroides, ¿vuelven a la normalidad?
A ver, expliquemos que las tiroides no las puede bajar físicamente, Bien. ¿no? ¿Qué es lo que significa? Primero, tener el colesterol elevado o hipercolesterolemia no tiene por qué afectar el funcionamiento de la glándula tiroides. Perfecto. Sí, la inversa. El paciente puede tener enfermedad de la glándula tiroides y sí afectar el metabolismo del colesterol. Por lo tanto, el tratamiento de la glándula tiroides Puede regularizar el colesterol. exactamente, normalizaría el colesterol. Está bien. O sea que primero hay que atender la tiroides. ¿Se entiende, no? Sí. Primero hay que atender la tiroides Exactamente. y después ver si se normalizó el problema del colesterol. Exactamente. Bueno, Delia de Temperley, tiene que le sangra el oído. ¿Puede ser un síntoma de ACV? No. La respuesta es no. Ningún sangrado en el oído, en este caso, nasal, en las encías, es un síntoma de accidente cerebrovascular, ni siquiera de elevaciones altas de presión arterial. Que es Eso una es un consulta mito. muy habitual acá que tenemos en el programa. Me sangra la nariz de manera recurrente, ¿esto significa que tengo presión alta? Eso es un mito. En realidad siempre son alteraciones propias del órgano, ya sea la nariz, el oído o las encías. Perfecto. Nunca es un signo de... No es un síntoma de ACV, no es un signo de registros elevados de presión arterial. Para que no asustarnos al divino botón. María de Lugano dice que tuvo un infarto y ahora pregunta cómo se tiene que cuidar. ¿Ya no puede hacer la misma vida que antes? Bien. Nosotros intentamos que los pacientes que se infartan ingresen en un tiempo prudencial a su vida habitual. Claro. Ese tiempo depende obviamente del tipo, de la característica del infarto, pero en general rondan los 30 a 90 días. Y obviamente que los cuidados son atención a sus factores de riesgo, el descenso de la presión arterial, la diabetes, el dejar de fumar, una actividad física aeróbica que la vamos haciendo progresivamente, el contacto más frecuente con su cardiólogo. Con su cardiólogo. O sea que justamente el proyecto sería volver a la vida que tenía. Totalmente. Si tenía malos hábitos, erradicarlos, Obvio. porque de eso se trata los cuidados preventivos y seguramente el médico le habrá indicado qué cosas tiene que dejar de hacer, como Obviamente. seguramente dejar de fumar o comer en exceso. En general el paciente sabe que Sabe está haciendo perfectamente mal. qué es lo que está haciendo De todas mal. formas lo repregunta. Bueno, Carlos de Adrogué dice, siempre que me acuesto me agarra mucha taquicardia. ¿Es normal? Los chequeos me dieron bien. Bien. Tener un síntoma nunca es normal. Eso como primer concepto. Claro. Como segundo concepto, tener ese síntoma tampoco implica tener una enfermedad. Por ejemplo, él tiene taquicardia, que es sentir que el corazón va rápido. Eso puede ser un día que haya tenido de mucho estrés, de descansar poco, quizás esté resfriado y tomando medicaciones como los descongestivos nasales que pueden aumentar la frecuencia cardíaca, así que Sí. no siempre implica una enfermedad. Está bien. Con respecto a los chequeos, habría que ver qué tipo de chequeo. Obviamente que normalmente ellos llaman el examen físico y el electrocardiograma como un chequeo y ahí faltan más estudios que tienen que ver con una ecografía cardíaca, un Holter, una prueba ergométrica como para intentar cerrar el Está paciente bien. que tiene ese Es síntoma. importante, digamos, si hay una persona que realiza actividad física, también estos controles, ¿no? Sí, para chequear que el totalmente. funcionamiento cardíaco, digamos, Totalmente. vaya de la mano con su desempeño Siempre, de actividad física. y si los pacientes tienen más de 40 años, las personas tienen más de 40 años, es casi una obligación hacerse un examen cardiológico antes de empezar una actividad física. Bueno, Silvia de Berazategui dice que el otro día se atragantó con la comida, empezó a toser mucho, le daba muchos pinchazos fuertes en el pecho. ¿Eso es normal? Nuevamente la misma respuesta, nunca un síntoma es normal. Sí pudo haber pasado que el dolor apareció en esa situación de estrés que le generó atragantarse con la comida. Le aconsejaría que si sigue con esos dolores de pecho, dolores torácicos, consulta a su cardiólogo. Bueno, Elena de Rosario dice que tiene el marido con un aneurisma del corazón. Le dijeron que es un enfermo congénito, él falleció, quiere saber si su hijo de 32 años fuma, corre riesgo. ¿Cómo era el nombre? Elena de Rosario. Elena. Me imagino que Elena se refería a aneurisma, que son dilataciones de la pared de la aorta. Eso sí, la aorta es la arteria principal que obviamente se origina en el corazón y eso sí es un problema que tiene que ver con enfermedades congénitas y que sí requiere una evaluación en general por una imagen que es una ecografía torácica y una ecografía abdominal.
Perfecto. Bueno, Adriana de Alsina tiene 42 años. ¿Qué es corazón rígido? Se lo detectaron hace 2 semanas. ¿Es peligroso? Bueno, como terminología médica, el corazón rígido no existe. Probablemente lo que le haya pasado es que le hayan hecho una ecografía, le han dicho que el corazón ha perdido elasticidad. Eso implica una alteración de presiones dentro de lo que es la cavidad cardíaca y que puede estar asociada a enfermedades o no. Inclusive los pacientes por arriba de los 50, 55, 60 años empiezan a tener estas alteraciones morfológicas del corazón. Perfecto. Que lo transforma en un corazón un poco más duro. Bueno, Miriam de Quilmes, de 37 años, dice que se agita en todo momento, los hematocritos le dan 32. ¿Es normal? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bien. Esto de mostrar los análisis al doctor. Se refería a hematocrito, en general eso es el valor que está manejando esta paciente está bajo, los valores a esa edad son entre 38 y 42 y por lo tanto está anémica y podría estar justificando los síntomas que nos comenta. Bueno, Sandra de 50 años tiene una nena de 11 que tiene una arritmia respiratoria que por ahora está controlada. Cuando sea grande, ¿qué problemas puede llegar a tener? Desaparecen. En general hay patrones eléctricos juveniles, electros que a cierta edad son distintos a los de los adultos que a medida que van creciendo van desapareciendo. Perfecto. No implica nada. Luciano de José C. Paz, ¿el stent se recambia o queda para siempre? Queda para siempre. Queda para siempre. Sí, sí. Pero esto no significa que no por ahí tenga que volver a ponerse otro en caso de que los factores de riesgo no se hayan disminuido. Las paredes arteriales son expansibles, por lo tanto se puede colocar stent sobre stent. Sí. No se retiran. Lo que sí están apareciendo nuevos stent que son biodegradables, que va a desaparecer la malla metálica, o sea, ya no es malla metálica. Se va a recubrir, digamos. Está bien. Exactamente. Bueno, María de Lanús, la hermana de 66 años, le diagnosticaron que tiene una válvula tapada y le dijeron que se tiene que operar. Quiere saber si hay otra solución, si tiene que operar sí o sí. En ese caso, ¿cómo sería la intervención? Bien. Me imagino que se refiere en términos médicos a estenosis valvular, eso significa válvula tapada. Normalmente si la válvula tiene criterios de severidad y además presenta síntomas, se debe reemplazar. Hoy por hoy el tratamiento es quirúrgico siempre, a excepción de pacientes que tienen alto riesgo para la cirugía, que se puede optar por otro tipo de tratamientos como son tratamientos endovasculares. ¿Cómo se detecta una válvula tapada? Ecográficamente en general. Digo, esto es importante para tenerlo en cuenta como parte de esos controles, ¿no? Ese paciente que se fue a hacer un chequeo por taquicardia, encontramos en la ecografía que una válvula no abre bien, eso se llama estenosis o cerrada, y le preguntamos si tiene algún otro síntoma. Si el paciente tiene, junto a criterios de gravedad y de síntomas, en general son pacientes que requieren un recambio valvular. Bueno, Nélida de la Ferrer dice que cuando retuerce el trapo de piso siente que le duele una vena de la muñeca, que cuando camina le duele el tendón de la pantorrilla. Quiere saber si puede ser por algo cardíaco. Y en general, a las venas uno tiene como, no sé por qué. Pareciera que el cuadro clínico no es cardiológico, pareciera. ¿No? Sí es real que hay una población, las mujeres, los ancianos, los diabéticos, los renales crónicos que expresan su patología cardiológica de forma más atípica. Y eso sí pueden ser dolores solamente en los brazos, por ejemplo, es un hombros. síntoma cardíaco el hecho de que una persona esté caminando y que frente a la detención o parar la actividad o que esté subiendo las escaleras, cuando para, el dolor se detiene o la molestia se detiene, eso sí es identificable. Eso sería un síntoma que llamamos típico. Perfecto. Un paciente que ante un esfuerzo comienza con síntomas generales, la opresión, el peso sobre el pecho, la irradiación hacia los brazos, brazo izquierdo, cuello. Perfecto. Bueno, si hay más consultas, intentaremos resolverlas. 011-4535-0705-0706. Muchas gracias, doctor Procopio, por haber venido. Tenemos que hacer la pausa. Después tenemos el consultorio con la licenciada Belán. Vamos a hablar de los trastornos del sueño. Ya venimos. Tu risa, el mismo azul del cielo que hoy me deja ver que el horizonte no es tan lejos para sentir